Imagínese ser una persona joven, llena de sueños y aspiraciones, que de repente se enfrenta al peso de toda una vida entre rejas. Pues bien, prepárate para explorar el profundo impacto que una sentencia así puede tener en la vida de estos adolescentes, mientras asumen las consecuencias de sus actos. Desde el drama de la sala del tribunal hasta las secuelas de la sentencia, somos testigos de la crudeza de las emociones, la incredulidad y la lucha por comprender la gravedad de sus situaciones. Prepárate para un viaje que te hará reflexionar y te abrirá los ojos al mundo de los adolescentes que reaccionan ante la cadena perpetua. Dexter Johnson. Nuestra historia se remonta al año 2007 en Houston, Texas. En una sala abarrotada, el aire estaba cargado de tensión mientras el destino de Dexter Johnson, de 19 años, pendía de un hilo. Johnson, junto con 4 cómplices, fue declarado culpable de un crimen atroz que conmocionó a la comunidad. Todo empezó un año antes, cuando Johnson y sus cómplices robaron en el coche a María Aparece, de 23 años, y a Hyun-go, de 17 años. Tras robar a la pareja, la condujeron a una zona boscosa, aislada, donde Johnson cometió un acto espeluznante. Violó a María. A continuación, en un escalofriante alarde de crueldad, Johnson y uno de sus cómplices se adentraron en el bosque y ejecutaron a la pareja. El juicio que siguió fue una experiencia angustiosa para todos los implicados. Ahora, en este momento crucial, el jurado había llegado a un veredicto. La sala estaba llena de familiares del acusado y de las víctimas, con los ojos fijos en el juez. Dexter Darnell Johnson. El jurado le ha declarado culpable de asesinato de acuerdo con las leyes del estado de Texas. Este tribunal le condena a la pena de muerte. Tras el veredicto del jurado, la sala estalló en una mezcla de conmoción, dolor e ira. La familia de Johnson, sentada detrás de él, estaba claramente devastada por el veredicto. A algunos se les oía llorar desconsoladamente, mientras que otros guardaban un silencio atónito. La familia de la víctima, sentada en el lado opuesto, estaba igualmente abrumada por un torrente de emociones. En medio del caos, Johnson saltó de su asiento, derribando a su paso un monitor de ordenador. Su desesperación era palpable cuando se dirigió hacia la familia de la víctima, tratando de atacarla. El pandemonio se apoderó del tribunal, enviando a un abogado en busca de refugio bajo el escritorio. Varios agentes se apresuran a rodear a Johnson, mientras otros intentan mantener a raya a la galería. Según todos los indicios, Johnson no se había tomado bien su condena a muerte. De ahí el caos que se desató. La agitación emocional se extendió incluso al pasillo, donde la intensidad de la situación fue percibida por todos. Un miembro de la familia, abrumado por el dolor y la angustia, necesitó atención médica inmediata. El impacto de la cadena perpetua tanto en la familia del acusado como en la de la víctima es inconmensurable. Daniel Bartelt. A continuación, nos adentramos en el estremecedor caso de Daniel Bartelt, un adolescente cuya vida dio un oscuro giro al ser condenado a cadena perpetua. Todo comenzó el 15 de julio de 2013, cuando la vida de Jessie Blodgett, de 19 años, fue brutalmente truncada. Jessie, una talentosa música, fue encontrada muerta dentro de su propia casa, enviando ondas de choque a través de su comunidad. Aquel fatídico día, una nueva alumna iba a llegar a casa de Blodgett para recibir una clase de piano sobre las 12:30 p.m. Poco podía imaginar nadie que aquel día aparentemente ordinario acabaría en tragedia. La madre de Blodgett se preocupó cuando su hija no respondió a sus llamadas, lo que la llevó a ir a la habitación de Jessie. Lo que descubrió fue una escena de horror y devastación. La madre de Blodgett, en estado de shock, llamó inmediatamente al 911, informando de que su hija había muerto estrangulada. Las pruebas de una lucha violenta eran innegables, y los investigadores no tardaron en recomponer el puzzle de lo ocurrido. A medida que profundizaban, descubrieron lo que creían que eran indicios del asesinato tirados en un cubo de basura de un parque cercano. Las autoridades encontraron una caja de cereales que contenía las cuerdas utilizadas en el asesinato, toallitas desinfectantes ensangrentadas y una cinta adhesiva, en las que se confirmó que había ADN tanto de Jessie como de Bartelt. Daniel Bartelt había salido una vez con Jessie antes de que ambos acabaran siendo amigos íntimos. Pero las impactantes revelaciones no terminaron ahí. Mientras los investigadores indagaban en la vida de Bartelt, se toparon con una inquietante prueba. En el ordenador de Bartelt se encontraron artículos sobre asesinos en serie, lo que hacía temer por su mentalidad y su potencial para cometer actos violentos en el futuro. Estos hallazgos añadieron otra capa de oscuridad a un caso ya de por sí escalofriante. El juicio fue una experiencia angustiosa para todos los implicados.
La sala se llenó de tensión mientras la fiscalía presentaba sus argumentos contra Bartelt. Las pruebas eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas. Bartelt se enfrentaba a 4 delitos graves, 2 de ellos homicidio doloso en primer grado, 1 de imprudencia temeraria en primer grado y 1 de detención ilegal. El cargo de homicidio intencionado en primer grado estaba directamente relacionado con la muerte de Blodgett, mientras que los otros 3 cargos se derivaban de un presunto ataque en Richfield Park el 12 de julio. Cuando el juez dictó la sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, el peso de los crímenes de Bartelt se hizo finalmente sentir. La sala enmudeció y el destino de Bartelt quedó sellado. Pasaría el resto de su vida entre rejas, sin volver a experimentar la libertad. La reacción de Bartelt ante su sentencia fue una mezcla de desafío y negación. Mirando directamente a los familiares de Jesse Blodgett, se dirigió a ellos con resignación. Tengo una asquerosa habilidad innata para mentirme a mí mismo, que he ejercitado demasiadas veces en mi vida, pero me niego a herir a alguien más que a mí mismo haciéndolo. Continuó diciendo, Buck, Joy, no puedo darte las razones que buscas. No puedes esconderte de ti mismo en una pequeña celda de concreto. Este mono que llevo puesto, estos grilletes, no me hacen culpable. Sé que hay pruebas que no puedo refutar que te harían creer que soy culpable. Sus palabras fueron recibidas con un pesado silencio, mientras la familia Blodgett asimilaba el peso de su declaración. La negativa de Bartelt a asumir la responsabilidad de sus acciones solo aumentó su dolor y frustración. Aunque parecía lloroso, Bartelt pudo contener su emoción tras la sentencia de cadena perpetua. Conrad Schaefer. 2 personas murieron en esos tiroteos de 2013, cuando el sospechoso tenía solo 15 años. Los investigadores dicen que Conrad Schaefer participó en casi 2 docenas de tiroteos. Ahora pasará el resto de su vida entre rejas. Fue un verano que quedaría grabado para siempre en la memoria de los habitantes de Kissimmee, Florida. Una pintoresca ciudad, conocida por su encanto y tranquilidad, se convirtió en el telón de fondo de una serie de horrores inimaginables. En el centro de todo estaba Conrad Schaefer, un adolescente aparentemente corriente cuyas acciones conmocionarían a la comunidad. En el verano de 2013, St. Cloud y otras partes del condado de Osceola se vieron asoladas por una ola de violencia que parecía surgir de la nada. 2 docenas de tiroteos que dejaron un rastro de miedo y devastación a su paso. Las tranquilas calles se convirtieron en un campo de batalla y los residentes quedaron temblando de miedo. Los detalles de estos crímenes eran escalofriantes. Schaefer, que entonces solo tenía 15 años, se embarcó en una matanza que mancharía para siempre a la comunidad. Sus acciones fueron calculadas, sus intenciones siniestras. Nadie estaba a salvo de su ira. Trágicamente, 2 vidas se perdieron como resultado de los atroces actos de Schaefer. La primera víctima, David Guerrero, de 17 años, simplemente se dirigía a su trabajo el 26 de junio de 2013, cuando se encontró con la malevolencia de Schaefer. En un acto de violencia sin sentido, Schaefer disparó mortalmente a Guerrero, robándole su futuro y dejando a su familia destrozada. Pero los horrores no acabaron ahí. Pocos días después, Schaefer y 3 de sus amigos irrumpieron en la casa de Eric Ropnarin, un trabajador de 22 años que nunca lo vio venir. El apacible santuario de su hogar se convirtió en una pesadilla cuando Schaefer acabó sin piedad con la vida de Ropnarin, disparándole, y luego sus cómplices degollaron a Ropnarin. El nivel de brutalidad mostrado por Schaefer y sus cómplices era incomprensible. La comunidad quedó conmocionada e incrédula. ¿Cómo podía un adolescente, alguien que debería estar lleno de esperanza y sueños, cometer actos tan atroces? Las autoridades no tardaron en descubrir un detalle escalofriante que añadía otra capa de horror a la historia. Schaefer había convencido a su propio padre para que le comprara un arma y munición. Esta arma, destinada a proteger, se convirtió en una herramienta de destrucción en manos de un adolescente con problemas. La sala del tribunal se llenó de tensión a medida que se desarrollaba el juicio de Conrad Schaefer. La comunidad, aún conmocionada por sus crímenes, esperaba el momento en que se hiciera justicia. Schaefer, de 18 años, estaba ante el juez y su destino pendía de un hilo. Por fin, llegó el momento. El juez, con voz firme, dictó la sentencia que marcaría el futuro de Schaefer. 2 cadenas perpetuas consecutivas, una decisión que conmocionó a la sala. El peso del castigo flotaba en el aire, un reflejo de la magnitud de los crímenes de Schaefer. La reacción de Schaefer fue una mezcla de incredulidad y resignación. La realidad de pasar el resto de su vida entre rejas se hizo sentir, y el peso de sus actos se hizo aún más evidente.
La sala enmudeció mientras Schaefer asimilaba la gravedad de su sentencia. Jennifer Mee. A continuación, descubrimos la espeluznante historia de Jennifer Mee, también conocida como la chica del hipo. En esta sección nos adentraremos en los acontecimientos que llevaron a Jennifer a involucrarse en un crimen atroz que cambiaría su vida para siempre. Todo empezó en 2007, cuando Jennifer Mee adquirió fama internacional por su incontrolable hipo. Los medios de comunicación no se cansaban de contar su historia, y ella apareció en numerosos programas de televisión buscando desesperadamente una cura. Jennifer afirmaba tener hipo 50 veces por minuto, y su enfermedad se convirtió en una sensación viral. Jennifer lo intentó todo para detener el hipo, desde ingerir azúcar y mantequilla de cacahuete hasta respirar en una bolsa e incluso hacer que la gente la asustara. Estaba dispuesta a probar cualquier cosa. Pero no fue hasta que recibió tratamiento del doctor Bob Linde cuando por fin se le quitó el hipo. Cuando el hipo dejó de ser una presencia constante en su vida, la historia de Jennifer dio un giro oscuro en 2010. Se vio envuelta en un crimen que conmocionó al país y dejó a todo el mundo preguntándose cómo alguien que antes había estado en el candelero podía acabar en una situación tan trágica. Jennifer conoció a un hombre por internet y lo invitó a una casa vacía, donde la esperaban dos amigas suyas. Lo que se suponía que iba a ser un encuentro se convirtió en un horrible calvario. El hombre fue asaltado, tiroteado y asesinado. Jennifer, junto con sus dos amigas, fue detenida y acusada de asesinato como cómplice del crimen. Los detalles del crimen fueron escalofriantes y la nación quedó incrédula. ¿Cómo alguien que había experimentado la fama y la atención de los medios podía estar implicado en un acto tan violento? Los medios de comunicación y la opinión pública quedaron cautivados por la transformación de Jennifer de estrella mediática a presunta delincuente. Durante el juicio, el abogado de Jennifer le ofreció un acuerdo, pero ella lo rechazó. La acusación presentó pruebas convincentes, incluida la grabación de una llamada telefónica en la cárcel, en la que Jennifer admitía haber organizado todo, aunque afirmaba que no había matado a nadie. Jennifer. Hola, mamá. Hola. Jennifer. ¿Qué sucede? Jennifer. Estoy en la cárcel. Mujer. ¿Por qué estás en la cárcel? Me acusaron de asesinato en primer grado. Mujer. ¿A quién mataste? No maté a nadie. No maté a nadie. ¿Por qué te acusan de asesinato en primer grado? Porque preparé todo y todo salió mal, mamá. Los expertos testificaron que el ADN de Jennifer se encontró en la camisa de la víctima, vinculándola aún más con el crimen. La defensa de Jennifer argumentó que padecía esquizofrenia y que su hipo era un síntoma del síndrome de Tourette. Pintaron el cuadro de una joven problemática que no era plenamente responsable de sus actos. Sin embargo, el jurado finalmente declaró a Jennifer culpable de asesinato en primer grado. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, en este caso, la acusada, es culpable de asesinato en primer grado, según los cargos. La sala se llenó de tensión cuando el juez anunció el veredicto. Jennifer fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El peso de su sentencia, cadena perpetua sin libertad condicional, flotaba en el aire. Los coacusados de Jennifer recibieron la misma sentencia, enfatizando la severidad de sus acciones. La reacción de Jennifer ante el veredicto fue una mezcla de incredulidad, tristeza y resignación. La realidad de pasar el resto de su vida entre rejas se hundió en ella. Sus sueños de un futuro lleno de fama y éxito se hicieron añicos, sustituidos por la dura realidad de la vida en prisión. Y así, la vida de Jennifer dio un giro trágico. La otrora famosa chica hipo era ahora una asesina convicta que se enfrentaba a una vida de reclusión. El país quedó atónito ante su caída en desgracia y las devastadoras consecuencias de sus decisiones. TJ Lane. En un pequeño pueblo de Ohio, se produjo un impactante incidente que cambiaría para siempre la vida de los implicados. El 27 de febrero de 2012, Thomas Michael TJ Lane, un adolescente lleno de ira y resentimiento, llevó a cabo un trágico tiroteo en el instituto de Chardon. Este acto de violencia, alimentado por una rivalidad personal con una de sus víctimas, dejó 3 estudiantes muertos y varios otros heridos. Aquella fatídica mañana, mientras los alumnos se instalaban en sus aulas, el ambiente era tenso. Sin que ellos lo supieran, TJ Lane había llegado a la escuela armado con una pistola del calibre 22 y un cuchillo, dispuesto a desatar su ira. A medida que pasaban los minutos, se preparaba el escenario para una tragedia que cambiaría para siempre la vida de los implicados. La cafetería, un bullicioso centro de actividad, fue el escenario del primer acto de violencia. TJ Lane, impulsado por su venganza personal, apuntó a Daniel Parmertor y abrió fuego.
El sonido de los disparos resonó en el aire, rompiendo la tranquilidad de la escuela. Se desató el caos, y los alumnos y el personal se apresuraron a ponerse a salvo, con sus vidas alteradas para siempre, en un instante. A medida que cundía el pánico, Lane continuaba su alboroto, disparando indiscriminadamente a todo aquel que se cruzaba en su camino. Russell King Jr. y Demetrius Hewlin quedaron atrapados en el fuego cruzado y cayeron víctimas de la ira de Lane. Los pasillos, antes llenos de risas y charlas, resonaban ahora con gritos de terror y desesperación. En medio del caos, algunos alumnos consiguieron refugiarse en sus aulas, atrincherando las puertas y rezando por sus vidas. Los profesores, actuando con valentía y rapidez mental, hicieron todo lo posible para proteger a sus alumnos de la pesadilla que se estaba desarrollando. Pero el daño ya estaba hecho. Se perdieron 3 vidas, y las cicatrices de aquel día perseguirían para siempre a los supervivientes. Tras el tiroteo, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, y sus heridas fueron un doloroso recordatorio de la violencia sin sentido que se había desatado. Las familias esperaban ansiosas noticias de sus seres queridos, rezando por su recuperación y lidiando con el dolor inimaginable de perder a un hijo. Mientras las ondas expansivas del tiroteo resonaban en la comunidad, el sistema judicial comenzó a buscar justicia. T.J. Lane, el autor de este acto atroz, fue detenido y posteriormente acusado de múltiples cargos, incluido el de asesinato con agravantes. El escenario estaba preparado para un juicio que determinaría el destino de este problemático adolescente. La sala del tribunal se llenó de expectación cuando comenzó el juicio, con los ojos de la nación fijos en esta pequeña ciudad y en los acontecimientos que se habían desarrollado entre sus muros. Fue allí donde T.J. Lane mostró un alto nivel de falta de respeto y de remordimiento por el atroz crimen que había cometido. En primer lugar, entró en la sala con una camiseta en la que se leía la palabra asesino. También mostró su desprecio al sonreír con suficiencia cuando una de las madres de la víctima hizo su declaración de impacto. Nunca, nunca estarás en mis pensamientos después de esto. Nunca. Mi familia seguirá adelante. Tú no. Tras semanas de testimonios y deliberaciones, llegó la hora de la verdad. T.J. Lane, que ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, esperaba el veredicto que sellaría su destino. La tensión en la sala era palpable cuando el jurado emitió su decisión. T.J. Lane fue declarado culpable de todos los cargos. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones, alivio, dolor y una sensación de cierre. Las familias de las víctimas, aunque marcadas para siempre por su pérdida, encontraron consuelo al saber que se había hecho justicia. Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantizaba que nunca más volvería a caminar por las calles como un hombre libre. A pesar de la dura condena, T.J. Lane demostró que no le importaba, ya que mostró el dedo corazón a las afligidas familias, diciendo: «Esta mano que apretó el gatillo, que mató a vuestros hijos, ahora se masturba con el recuerdo, que os lloran a todos». Nehemías Griego. Esta noche estamos conociendo más detalles perturbadores de un asesinato en masa en el Valle Sur de Albuquerque. Un joven de 15 años, Nehemías Griego, está en la cárcel, después de decirle a los investigadores que disparó y mató a sus padres y 3 hermanos menores. A continuación, exploraremos el escalofriante caso de Nehemías Griego, un adolescente cuya vida dio un giro oscuro y trágico. Desde los espeluznantes detalles del tiroteo masivo que sacudió South Valley, Nuevo México, dejando 5 miembros de su familia muertos, hasta el apasionante juicio que siguió, en el que el destino de Griego pendía de un hilo. Este fue un caso que mantuvo a la nación hechizada. Aquel fatídico día, los oscuros pensamientos de Griego, de 15 años, se manifestaron en un horrible plan. Armado con un rifle semiautomático del calibre 22 y un fusil semiautomático del tipo AR-15, Griego puso en marcha su plan. Comenzó apuntando a su madre, Sara, la primera víctima de su calculado alboroto. El siguiente objetivo fue el hermano pequeño de Griego, cuya vida fue cegada por las mismas manos que deberían haberle protegido. Las acciones de Griego fueron escalofriantemente metódicas a medida que avanzaba por la casa, dejando un rastro de devastación a su paso. Pero la racha de violencia de Griego estaba lejos de terminar. Centró su atención en sus 2 hermanas menores, extinguiendo sus inocentes vidas en cuestión de instantes. La familia Griego, antaño llena de risas y amor, estaba ahora destrozada por la tragedia. El objetivo final de Griego era su padre, Greg, antiguo pastor y capellán del cuerpo de bomberos de Albuquerque. Cuando Greg regresaba a casa, ignorante del horror que le esperaba,
Griego desató una lluvia de balas, acabando con la vida de su padre en un brutal acto de violencia. Con los miembros de su familia tendidos sin vida a su alrededor, las acciones de Griego tomaron un cariz aún más inquietante. Cargó los 2 rifles en su furgoneta y condujo hasta la iglesia, donde se encontró con su novia. Griego tejió una red de mentiras, diciéndole que su familia había muerto en un accidente. Sin embargo, el pastor de la iglesia sospechó de la historia de Griego y contactó inmediatamente con los servicios de emergencia. La red de engaños de Griego comenzó a desenredarse a medida que la verdad salía lentamente a la luz. La magnitud de sus atroces actos quedó al descubierto, dejando a la comunidad conmocionada e incrédula. Durante la investigación posterior, Griego confesó sus crímenes, revelando las profundidades de su desesperación y los retorcidos pensamientos que le habían consumido. Admitió haber sacado las armas utilizadas en el tiroteo del armario de sus padres, un detalle escalofriante que añadió otra capa de horror a la ya de por sí devastadora historia. La sala se llenó de tensión y emoción cuando Griego compareció ante el juez, con su destino pendiente de un hilo. La juez Alyssa Hart, que presidía el caso, se enfrentó a la difícil tarea de equilibrar la necesidad de justicia con el potencial de rehabilitación. Reconoció la gravedad de los delitos de Griego, las vidas que había cegado y el dolor que había causado. La juez reconoció que Griego debía rendir cuentas de sus actos, lo que hizo al pedir perdón a sus familiares ante el tribunal. Siento haberme llevado a nuestros padres y a nuestros hermanos. Ojalá pudiera volver atrás, pero la realidad es que no se puede. En su decisión, la juez Hart dictó una sentencia que pretendía equilibrar los mejores intereses de la comunidad y del acusado. Griego fue condenado a 3 cadenas perpetuas concurrentes por los asesinatos de su hermano y sus hermanas. Griego ya había cumplido casi 7 años, y debido a la naturaleza concurrente de sus cadenas perpetuas, existía la posibilidad de libertad condicional en 30 años. Era una sentencia que reflejaba la gravedad de sus crímenes y que, al mismo tiempo, permitía la posibilidad de redención en un futuro lejano. Mientras la juez pronunciaba su decisión, la reacción de Griego, aunque había que calibrarla, parecía ser una mezcla de emociones. El peso de sus acciones y las consecuencias a las que ahora se enfrentaba eran evidentes en sus hombros caídos. Griego, de poco más de 20 años, pasaría la mayor parte de su vida entre reyes antes de tener la oportunidad de alcanzar la libertad. Willard Miller. Conozca a Willard Miller, un nombre que quedará grabado para siempre en la infamia. Todo comenzó inocentemente, con Willard siendo el típico estudiante de secundaria. Sin embargo, nadie sabía que albergaba un oscuro secreto, un plan que destrozaría vidas y conmocionaría a toda la comunidad. Willard, junto con su amigo Jeremy Goodale, decidió atacar a su profesora de español, Nohema Graber, tras una mala nota. Según los fiscales, Willard se había reunido con la señora Graber en el Instituto Fairfield el 2 de noviembre de 2021 para quejarse de que le estaba bajando la nota. Al ver que nada había cambiado, Willard, junto con Goodale, decidieron aprender su rutina, especialmente dónde iba a dar sus paseos diarios por la tarde. Los detalles de su plan eran siniestros y calculados, mostrando un nivel de malicia difícil de comprender. El dúo tendió una emboscada a Graber y la mató a golpes con un bate. Su cuerpo fue encontrado en un parque oculto, bajo una lona donde había carretillas y traviesas de ferrocarril. Había muerto de un traumatismo craneal infligido. La noticia del crimen de Willard conmocionó los pasillos de su instituto. Alumnos y profesores se quedaron atónitos, luchando por comprender cómo alguien a quien conocían podía cometer un acto tan atroz. La sensación de traición y miedo era palpable, mientras la comunidad se enfrentaba a la realidad de que el mal puede acechar en los lugares más insospechados. El juicio que siguió fue un espectáculo desgarrador, mientras la acusación presentaba las pruebas condenatorias contra Willard. Finalmente, llegó el momento en que Willard se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. El juez, con expresión severa, pronunció el veredicto que sellaría su destino. El tribunal, basándose en la naturaleza y las circunstancias de este delito, junto con los 25 factores requeridos que debo considerar al sentenciar a un menor en el estado de Iowa por asesinato en primer grado, que el acusado Willard Noble Jaden Miller debe ser condenado a cadena perpetua. La reacción de Willard a la sentencia fue nada menos que impactante. Mientras las palabras del juez resonaban en la sala, su rostro, aunque ilegible, dejaba entrever un atisbo de remordimiento. La idea de que pasaría la mayor parte de su vida entre rejas pareció golpearle como una tonelada de ladrillos. Peyton Gendron.
Peyton Gendron, un adolescente aparentemente corriente, albergaba una ideología oscura y retorcida que acabaría desembocando en uno de los actos de violencia más horribles de la historia de Buffalo. Por lo demás, se suponía que era una persona tranquila, pero lo que muchos no sabían era que Gendron era un supremacista blanco, alimentado por una mezcla tóxica de odio, miedo e ignorancia. En las semanas previas al atentado, la presencia de Gendron en Internet se hizo cada vez más inquietante. Publicó manifiestos y diatribas llenas de odio, en los que exponía sus ideas supremacistas blancas y su plan para llevar a cabo una masacre. Estos mensajes sirvieron de escalofriante advertencia de la violencia que estaba a punto de desatarse. El fatídico día del tiroteo, Gendron se puso un chaleco antibalas y se armó con un fusil semiautomático modificado. Entró en un supermercado Tops Friendly Markets de Buffalo, Nueva York, un barrio predominantemente negro, y sus víctimas, desprevenidas e inocentes, no tenían ni idea del horror que les esperaba. Entró en un supermercado Tops Friendly Markets de Buffalo, Nueva York, un barrio predominantemente negro, y sus víctimas, desprevenidas e inocentes, no tenían ni idea del horror que les esperaba. El ataque fue rápido y despiadado. Gendron desató una lluvia de balas, apuntando indiscriminadamente a cualquiera que se cruzara en su camino. El sonido de los disparos resonó en los pasillos del supermercado, rompiendo la paz y la tranquilidad que antes reinaban en el lugar. Se desató el pánico y el caos, mientras los compradores buscaban desesperadamente refugio e intentaban escapar de la carnicería. Cuando por fin cesó el tiroteo, quedó claro el devastador balance. 10 afroamericanos yacían sin vida, truncadas sus vidas por un acto de violencia sin sentido. Otros 3 resultaron heridos y sus cuerpos y mentes quedaron marcados para siempre por la traumática experiencia. Las acciones de Gendron conmocionaron a la comunidad y dejaron tras de sí un rastro de dolor y desesperación. A medida que se desarrollaba la investigación, se hizo evidente el grado de radicalización y premeditación de Gendron. Las pruebas obtenidas de su presencia en Internet y de la meticulosa planificación que llevó a cabo no dejaron lugar a dudas de que se trataba de un acto de terrorismo doméstico alimentado por el odio. El juicio de Peyton Gendron, el adolescente responsable del tiroteo masivo de Buffalo, conmovió a la nación mientras la comunidad buscaba justicia por las vidas perdidas. La sala del tribunal se llenó de tensión y emoción cuando las familias de las víctimas se enfrentaron al asesino de sus seres queridos, exigiendo responsabilidades por el dolor y la devastación que había causado. Tras considerarlo detenidamente, el juez dictó la sentencia que alteraría para siempre el futuro de Gendron. Hicieron hincapié en que sus ideologías no tenían cabida en una sociedad civilizada y que no podía haber piedad ni comprensión por sus actos. Gendron fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El daño que has causado es demasiado grande, y las personas a las que has herido son demasiado valiosas para esta comunidad. Nunca verás la luz del día como un hombre libre nunca más. Mientras Gendron escuchaba las palabras del juez, su rostro permanecía impasible. No estaba claro si realmente comprendía la magnitud de sus actos o las consecuencias a las que se enfrentaría de por vida. El peso de su sentencia se posó sobre él, una pesada carga que llevaría el resto de sus días. Nicholas Lindsay, nacido el 18 de enero de 1995 en Florida, tenía un historial problemático mucho antes de que se produjeran los trágicos acontecimientos. Sus antecedentes penales incluían delitos no violentos, como hurto mayor y allanamiento de morada. Estos roces con la ley dejaban entrever a un joven problemático que se precipitaba por un camino peligroso. La página de Facebook de Lindsay, una ventana abierta a su problemático mundo, revelaba un lado más oscuro. Mostraba su afiliación a una banda, como demostraba el nombre que había elegido. Esta conexión con una organización criminal dejaba entrever una implicación más profunda en un mundo de violencia y delincuencia. El 21 de febrero de 2011, el agente David Crawford, un dedicado agente de policía del Departamento de Policía de San Petersburgo, respondió a una llamada de una persona sospechosa. Poco podía imaginar que esta llamada rutinaria sería la última. El agente Crawford, un respetado miembro de la comunidad, se acercó al lugar de los hechos con cautela, sin ser consciente del peligro que le aguardaba. Cuando se acercaba al lugar, sonaron una serie de disparos que rompieron la tranquilidad del vecindario. El agente Crawford murió de un disparo. Su vida se truncó en acto de servicio. La comunidad quedó desolada por la pérdida de un agente entregado que les había servido y protegido con una entrega inquebrantable. Los disparos contra el agente Crawford conmocionaron a la comunidad, que ya había sufrido otras muertes recientes de agentes del orden.
La pérdida de otro agente intensificó el dolor y el miedo que se apoderaron de la ciudad. La determinación de la comunidad de buscar justicia condujo a una rápida detención. Las sugerencias de ciudadanos preocupados llevaron a la policía a localizar a Nicholas Lindsay al día siguiente del tiroteo. Lindsay fue detenido y puesto bajo custodia, donde acabó confesando el crimen. Pensé que estaba a salvo, pero no lo estaba. Cuando la saqué, tenía el dedo en el gatillo. El juicio de Nicholas Lindsay, acusado del asesinato en primer grado del agente David Crawford, cautivó a la nación. La sala del tribunal se llenó de tensión, mientras la acusación y la defensa presentaban sus casos, cada parte luchando por su versión de la justicia. La acusación presentó una imagen escalofriante de los hechos ocurridos aquel fatídico día. Presentaron pruebas convincentes, mostrando el problemático pasado de Lindsay y su creciente historial delictivo. El jurado escuchó atentamente cómo la acusación construía un caso sólido contra él. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado llegó a un veredicto. Nicholas Lindsay fue declarado culpable de asesinato en primer grado, una condena que tendría graves consecuencias para el joven. Cuando el juez pronunció la sentencia de cadena perpetua, la sala se llenó de un pesado silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Nicholas Lindsay, esperando su reacción al veredicto que cambiaría su vida. Y lo que sucedió dejó atónitos a todos los presentes. En lugar de mostrar remordimiento o arrepentimiento, Lindsay sonrió. Una sonrisa escalofriante se dibujó en su rostro, provocando escalofríos entre los presentes. Su falta de remordimiento no hizo sino reforzar la creencia de muchos, incluida la hija del agente Crawford, Amanda, de que Lindsay no era más que un monstruo. John Freeman Jr. Son 22 años a cadena perpetua para este adolescente que asesinó a una niña. Hoy, John Freeman, de 17 años, supo cuánto tiempo cumplirá en prisión por la muerte de la niña de 5 años, Isabella Tennant. La pequeña Bella estaba a pocas semanas de empezar la guardería cuando le robaron la vida. Por último, nos adentramos en el trágico caso de John Freeman Jr., un adolescente cuya vida dio un oscuro giro al ser condenado a 22 años de prisión a cadena perpetua por el asesinato de Isabella Tennant, de 5 años. Prepárese para descubrir los escalofriantes detalles de este crimen y el drama judicial que se desencadenó. Era un soleado día de verano cuando Isabella, cariñosamente conocida como Bella, estaba a pocas semanas de empezar la guardería. Poco sabía su familia que ese día marcaría el comienzo de una pesadilla que nunca hubieran podido imaginar. Según las autoridades, Freeman, de 17 años, asesinó brutalmente a la niña en casa de sus bisabuelos, en las cataratas del Niágara, en agosto de 2012. Isabella Tennant pasaba allí la noche mientras su madre estaba en el trabajo. Freeman en ese momento era vecino de los propietarios de la casa, que dijeron que dejaban a la niña a su cuidado cuando se iban a dormir. Según la policía, Freeman confesó que estranguló a Isabella hasta matarla con sus propias manos porque se negaba a dormir. Los investigadores afirman que tras asesinarla, Freeman se deshizo del cuerpo de Isabella en un contenedor de basura con la ayuda de su amigo de 18 años, Tyler Best. La sala del tribunal se llenó de emoción mientras el juez, los abogados y las familias implicadas lidiaban con el devastador impacto de este caso. John Freeman Jr., el joven de 17 años, responsable de la prematura muerte de Bella, estaba sentado en la silla del acusado, con el rostro marcado por la culpa y el remordimiento. A medida que se acercaba la sentencia, todos los ojos estaban puestos en Freeman. ¿Mostraría algún signo de remordimiento? ¿Intentaría explicar sus actos? La tensión en la sala era palpable. El juez, Matthew Murphy, reconoció la gravedad del crimen cometido contra la joven Isabella. Con el corazón encogido, dictó la pena máxima, asegurándose de que Freeman pasara los próximos 22 años de su vida entre rejas. El comportamiento de Freeman durante todo el proceso fue visiblemente angustiado, con lágrimas cayendo por su cara mientras lidiaba con el peso de sus acciones. Llegamos al final de este sugerente viaje al mundo de los adolescentes que reaccionan ante la cadena perpetua, y esperamos que estas historias hayan arrojado luz sobre las complejidades del sistema judicial y también sobre la naturaleza humana. Para ver más vídeos fascinantes como este, haced clic en las tarjetas que aparecen en vuestras pantallas y os espero al otro lado.